Buenos días, mi nombre es Marina Bellora. Juntos vamos a hacer el ejercicio número 7 de la guía 6. Este ejercicio dice: un bloque de 50 kilogramos asciende por el plano inclinado de la figura y recorre 2 metros sobre el mismo bajo la acción de una fuerza horizontal F1 de 600 newtons. Actúan además una fuerza de rozamiento de 10 newtons entre el bloque y el plano y nos piden calcular el trabajo de la fuerza F1, el trabajo de la fuerza de rozamiento, el de la fuerza peso, el de la fuerza normal, determinar la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcular su trabajo, calcular usando cinemática la velocidad del bloque al terminar de recorrer los 2 metros si al comienzo tenía una velocidad de 0,6 metros por segundo y finalmente hallar las energías cinéticas inicial y final del bloque. Y nos muestran el esquema de la situación: el bloque sobre el plano inclinado y sobre el cual actúa la fuerza F1. Con toda esta información podemos empezar a razonar nuestro problema. Sabemos que el bloque asciende por el plano inclinado, por lo tanto el vector de desplazamiento va a ser paralelo al plano inclinado y con sentido hacia arriba. Sobre el cuerpo van a estar actuando la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza F1, que es horizontal, y actúa sobre él una fuerza de rozamiento dinámica que se opone al movimiento, por lo tanto va a estar apuntando hacia abajo. Seleccionamos nuestro sistema de referencia solidario al plano inclinado y finalmente vamos a incluir en nuestro diagrama el vector de desplazamiento. Bien, con todo esto podemos comenzar a calcular el trabajo de la fuerza F1. Para ello vamos a identificar los vectores que intervienen en el cálculo. Va a ser la fuerza F1 y el desplazamiento. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el ángulo que forman. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar incluido en la fórmula para calcularlo. Para calcular el trabajo en la fuerza tenemos que hacer el producto escalar entre esa fuerza y el vector desplazamiento. Esto significa calcular el módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Por eso, graficar y dibujar nuestra fuerza junto con el vector de desplazamiento nos va a ayudar a identificar ese ángulo. En este caso, el ángulo que forman coincide con la inclinación del plano inclinado, por lo tanto van a ser 37 grados. Reemplazando todo esto y los valores de los módulos y haciendo los cálculos, vemos que el trabajo de la fuerza F1 va a ser igual a 958,36 joules. Ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a comenzar dibujando nuestro cuerpo y el sistema de referencia, el vector de desplazamiento, y como sabemos, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo tanto va a tener la misma dirección que el vector de desplazamiento, pero el sentido opuesto. Y ya vemos que el ángulo que forman es un ángulo llano. Reemplazando todo esto en la fórmula para calcular el trabajo, el ángulo llano vale 180, y nosotros sabemos que el coseno de 180 es menos 1, por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo, nos da menos 20 joules. Bien, ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso. Vamos a graficar nuestro cuerpo y el sistema de referencia, el vector peso, que es vertical y hacia abajo, y el vector desplazamiento. El ángulo que forman ya estamos viendo que vale más de 90 grados. Bien, tenemos nuestra fórmula para calcular el trabajo de la fuerza peso y ahora tenemos que identificar el ángulo θ. Este ángulo va a estar formado por los 90 grados de un ángulo recto más los 37 grados del plano inclinado, que es el ángulo que forma el vector peso con la dirección perpendicular al plano inclinado. Bien, esto nos da 127 grados. Reemplazando todo en nuestra fórmula para calcular el trabajo de la fuerza peso, encontramos que nuevamente nos da negativo y que nos da un valor de menos 601,8 joules. Ese es el trabajo de la fuerza peso. Ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza normal. Graficamos nuestro sistema, tenemos el vector de desplazamiento y el vector normal. El ángulo que forman es un ángulo recto. Por lo tanto, en nuestra fórmula para calcular el trabajo vamos a reemplazar θ por 90 grados. Bien, sabemos que el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. El trabajo de la normal es 0 siempre que formen un ángulo de 90 grados. Bien,
Pasamos al inciso E, que dice determinar la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y calcular su trabajo. Para esto, recurrimos al diagrama de cuerpo libre, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, tanto en la dirección X como en la dirección Y, para encontrar la resultante. Entonces, en la dirección Y, la fuerza resultante va a ser el resultado de la suma de la componente X de la fuerza 1 menos el peso, la componente X del peso, menos la fuerza de rozamiento dinámica. En el caso de la dirección Y, vamos a tener la normal menos la componente Y del peso menos la componente Y de la fuerza F1. En este caso nos tiene que dar igual a 0 porque en la dirección Y no hay movimiento, por lo tanto no va a haber componente de aceleración. Bien, entonces nos queda calcular solo la fuerza resultante en X. Identificando los ángulos que conocemos, podemos encontrar la expresión utilizando las razones trigonométricas. Reemplazando los valores, encontramos que la fuerza resultante en X son 168,27 newtons. Ahora, para calcular su trabajo, vamos a graficar tanto la fuerza resultante como el vector de desplazamiento y vemos que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que forman va a ser igual a 0. Reemplazando en la fórmula para calcular el trabajo, tenemos que el trabajo de la fuerza resultante va a ser igual a 336,55 joules. En el inciso F nos piden calcular, usando cinemática, la velocidad de bloque al terminar de recorrer los 2 metros, si al comienzo tenía una velocidad de 0,6 metros por segundo. Para poder calcular esto, necesitamos recordar las ecuaciones de cinemática, tanto de posición en función del tiempo como velocidad en función del tiempo. Bien, para esto necesitamos conocer algunos valores. Sabemos que el desplazamiento son 2 metros y que la velocidad inicial son 0,6 metros por segundo. Lo que no conocemos es la aceleración, pero tenemos herramientas para poder calcularla, porque sabemos utilizar dinámica. Conociendo la fuerza resultante e igualándola a la masa por la aceleración, como conocemos la masa, podemos despejar la aceleración y encontramos que esa aceleración son 3,37 metros por segundo al cuadrado. Volviendo a nuestras ecuaciones de posición y velocidad en función del tiempo y reemplazándolas particularmente cuando el desplazamiento son 2 metros, podemos encontrar el tiempo que tardan en recorrer esos 2 metros. Recordemos que esta es una ecuación cuadrática, nos van a dar dos valores y nosotros usamos el que es físicamente correcto, o sea el que nos da positivo. Y nos queda que el tiempo final, el tiempo que tarda en recorrer esos 2 metros, son 0,93 segundos. Reemplazando en la ecuación de velocidad esos 0,93 segundos, encontramos la velocidad que tiene en ese instante, que nos da 3,72 metros por segundo. Y de esta manera encontramos la velocidad final. Bien, en el último ejercicio nos piden hallar la energía cinética inicial y la energía cinética final del bloque. Nosotros conocemos que la fórmula para encontrar la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si reemplazamos esa velocidad por la velocidad inicial, encontramos la energía cinética inicial, y si la reemplazamos por la velocidad final, encontramos la energía cinética final. Bien, de esta manera solamente tenemos que reemplazar los valores que ya conocemos. Haciendo un análisis dimensional, sabemos que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado son newtons y newton por metro son joules. Bien, entonces estamos bien encaminados. Nos queda que la energía cinética inicial son 9 joules. Reemplazando para la velocidad final, tenemos que la energía cinética final son 345,96 joules. Ahora, haciendo el cambio de energía cinética, esto es, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, encontramos que su valor es muy parecido al que encontramos para el trabajo de la fuerza resultante. Esto nos está comprobando el teorema del trabajo y la energía cinética. Es un teorema muy importante en este tema, que nos dice que la variación de energía cinética es igual al trabajo de todas las fuerzas actuantes sobre el sistema. Bien, de esta manera comprobamos este teorema, que por unas diferencias en los decimales no nos dan iguales, pero son válidos, son aproximadamente iguales. Bien, de esta manera, si bien no nos pedía esto,
es un plus del ejercicio. Resolvimos el ejercicio número 7 de la guía número 6. Cualquier duda nos pueden consultar. Muchas gracias por la atención.